¿Te sorprendería saber que hay un organismo en la Tierra que desempeñó un papel crucial en la evolución de la humanidad? Está genéticamente próximo a las personas y lleva miles de años ayudándolas a hacer frente a las enfermedades. Además, apareció en el planeta 1000 millones de años antes que nosotros. Estamos hablando de los hongos. Hace tiempo que están en todos los ámbitos de la vida humana, desde la medicina hasta los viajes espaciales. Los hongos nos permiten construir bases en la Luna, tratar enfermedades graves, producir electricidad e incluso recibir un poder no humano o apagar el sentido del miedo. Parece que pueden solucionar absolutamente cualquier problema y hacer realidad nuestros sueños más salvajes. Pero hay que tener cuidado, porque estas cositas no son tan sencillas. Hay alrededor de 4.000 millones de especies de hongos en todo el mundo, incluyendo levaduras y mohos. Literalmente, le debemos la vida a uno de ellos. En 1928, el microbiólogo Alexander Fleming estaba realizando experimentos con diversos cultivos bacterianos. El científico observó que el moho contaminaba una de las placas de Petri de su laboratorio y mataba a todos los microorganismos a su alrededor. Fleming decidió poner la colonia de moho en depósitos de Streptococcus, Staphylococcus y la bacteria que causa la difteria y el anthrax. El moho destruyó con éxito todos esos organismos. Más tarde, otros expertos continuaron la investigación y descubrieron que un género de hongo llamado Penicillium segrega una sustancia especial capaz de matar patógenos de enfermedades peligrosas. Como resultado, en 1943 apareció en las farmacias la penicilina, el primer antibiótico de la historia. A partir de ese día, la tasa de mortalidad por infecciones bacterianas y heridas purulentas empezó a descender rápidamente. Pero ese no fue el primer caso en que los hongos salvaron a la gente de la muerte. Nuestros antepasados los utilizaban como medicamentos hace miles de años. En el 450 a.C., el médico griego Hipócrates clasificó el Fomes fomentarius, comúnmente conocido como hongo yesquero, como potente agente antiinflamatorio y hemostático. Los indígenas de América del Norte han utilizado los hongos polvera para curar heridas hace cientos de años. En el siglo V, Dao Haojing, un alquimista chino, describió el Ganoderma lucidum como un remedio eficaz para todas las enfermedades. Por supuesto, este hongo no te hará vivir para siempre, pero parece que algunos de sus parientes pueden hacer incluso eso. La medicina moderna considera los hongos como un tratamiento para las enfermedades más peligrosas. Por ejemplo, un estudio realizado en 2007 demostró que la grifola frondosa puede reducir la resistencia a la insulina y por tanto alivia significativamente la vida de los pacientes con diabetes. La investigación se hizo en ratones y es demasiado pronto saber si es eficaz en personas, pero los resultados son prometedores. Otro experimento en ratones reveló que el Cordyceps militaris puede inhibir la invasión del melanoma, el tipo más mortal y agresivo de cáncer de piel. Mientras tanto, varios estudios japoneses en humanos muestran que tomar suplementos alimenticios de hongo shiitake prolonga la vida de los pacientes con cáncer gástrico y mejora enormemente la eficacia del tratamiento. Parece que los científicos están cerca de crear un remedio derivado de los hongos para el cáncer, la diabetes e incluso la depresión. En noviembre de 2022, los lectores del New England Journal de Medicina conocieron los resultados del mayor ensayo clínico dedicado a la terapia con psilocibina en la depresión resistente al tratamiento. La psilocibina es el principal ingrediente activo de los hongos alucinógenos. Una vez que entra en el cuerpo humano, se convierte en psilocina. Atraviesa la barrera hematoencefálica y se une a los receptores neurotransmisores. En palabras sencillas, bajo la influencia de la psilocibina, cientos de miles de neuronas situadas en diferentes partes del cerebro comienzan a transferir información entre sí. Si tomamos una resonancia magnética para obtener imágenes detalladas, veremos un caos descontrolado. Pero en realidad procesos similares ocurren en el cerebro cuando dormimos. Por lo tanto, la psilocibina estimula el crecimiento persistente de nuevas conexiones neuronales, lo que hace que una persona con depresión grave responda mejor a la terapia. El ensayo demostró que tras tomar el fármaco en dosis altas, 29% de los pacientes estaban en remisión en solo 3 semanas. Todos estos estudios dan esperanza de que los científicos descubran algún hongo que cure todas las aflicciones humanas y conceda a la gente la vida eterna. Pero si la sanidad convencional se muestra francamente escéptica ante tales afirmaciones, los partidarios de la medicina alternativa llevan mucho tiempo insistiendo en que ese tesoro ya ha sido encontrado. Se llama hongo reishi.
La medicina tradicional china lo utiliza desde hace más de 2000 años. Sus propiedades fueron descritas por primera vez por sacerdotes taoístas que utilizaban el hongo para ayudar a la meditación. Según ellos, calma la mente, afecta positivamente a la energía Qi y hace que tu cuerpo sea ligero y joven. Uno de los sacerdotes afirma que un caldo de hongos reishi puede ayudar a alcanzar la inmortalidad. Durante los ensayos clínicos, los científicos han descubierto que este hongo contiene triterpenos compuestos cuya estructura molecular es similar a la de los esteroides. Resultó que el hongo puede ayudar a combatir el cáncer y suprimir las enfermedades autoinmunes. Sin embargo, se decidió dejar de realizar estos experimentos debido al riesgo de efectos secundarios que podrían desarrollar los sujetos de prueba. Quién sabe, tal vez si reanudamos el estudio de los hongos reishi, algún día se demuestre que son la fuente de la vida eterna. Al mismo tiempo, hay que tener mucho cuidado si no queremos que esta búsqueda de la inmortalidad tenga un efecto contrario, es decir, literalmente. Esta es Amanita phalloides, comúnmente conocida como la tapa de la muerte. Es uno de los organismos más mortíferos de la Tierra. Su caparazón contiene sustancias especialmente nocivas, las amatoxinas. Pueden soportar temperaturas muy altas y no se destruyen con el tratamiento térmico. Una vez que entra en el organismo, matarán inevitablemente, aunque solo se haya ingerido la mitad del hongo. 12 horas después de llegar al estómago, la tapa de la muerte causa violentos dolores abdominales, vómitos, diarrea y sed intensa. A los 3 días, las amatoxinas desencadenan una insuficiencia hepática aguda que sume a la persona en un coma seguido de la muerte. Pero incluso cuando fallezcas, no te liberarás del hongo tan fácilmente. En un futuro próximo, las personas serán enterradas con innovadores trajes de micelio. Su prototipo fue diseñado por el año 2011 por el artista surcoreano Jae Rim Lee. Su idea es evitar la contaminación de los suelos con metales pesados que se acumulan en los cuerpos humanos y se liberan al descomponerse. Basta con meter un cuerpo en el traje especial llamado Infinity Mushroom, que se alimentará gradualmente de él y contrarrestará las toxinas. En cierto sentido, podemos llamarlo inmortalidad, ¿no? Pero, ¿existen otros sueños humanos que los hongos puedan hacer realidad? En realidad, el traje funerario no es la única startup prometedora que tiene mucho que ver con los hongos. Si aspiras a hacerte rico, deberías considerar centrarte en casas de micelio. Estas casas de hongos atraen mucho la atención de la NASA estos días, y es que este material es perfecto para construir bases fuera de la Tierra. Como parte del proyecto Micoarquitectura, los expertos han conseguido crear bloques de construcción sólidos a base de micelio. El problema es que cualquier lugar en el que queramos construir casas de hongos, ya sea Marte o la Luna, debe tener oxígeno en la superficie. No hay que olvidar que los hongos son seres vivos, por lo que requieren ciertas condiciones para crecer. Y aquí es donde las cianobacterias vienen al rescate. Con luz y agua suficientes, estos organismos pueden producir oxígeno y nutrientes. Resulta que para elegir la tan discutida cúpula en Marte necesitamos utilizar el hielo local, una capa de cianobacterias y bloques a base de hongos. Ahora mismo la micoarquitectura se encuentra en fases iniciales, lo que significa que si consigues una forma más barata y eficaz de construir casas de hongos, puede que la NASA contacte contigo con una generosa oferta. Pero esa no es la única forma de hacer fortuna con la ayuda de los hongos. ¿Qué te parece la idea de utilizarlos para generar electricidad? Investigadores del Instituto Tecnológico Stevens de Nueva Jersey han convertido un hongo de botón blanco normal en un pequeño generador de energía. Han impreso en 3 dimensiones grupos de cianobacterias y nanoribones de grafeno en el sombrero del hongo, con el fin de supercargarlo. A medida que el hongo biónico absorbe la luz, la capa de cianobacterias activa la fotosíntesis que produce una corriente de unos 65 nanoamperios. No es suficiente para, por ejemplo, cargar un teléfono. Sin embargo, si no hubiese un solo hongo, sino muchos, bien podrían permitir que una bombilla LED se mantuviese encendida. Al mismo tiempo, cianobacterias y hongos se mantienen mutuamente. El hongo de botón blanco proporciona refugio y nutrientes a las bacterias, y estas liberan sustancias de las que se alimenta el hongo. Pero si extraer y vender la electricidad producida por colonias de hongos te parece demasiado difícil, no te rindas. Hay otra forma de hacerse rico: intentar utilizar estos organismos para desarrollar una supermente. Algunos científicos creen que son la razón exacta por la que los humanos se volvieron inteligentes y evolucionaron.
Es totalmente posible que descubriéramos los hongos de psilocibina hace siglos, en nuestros primeros días. Sin saberlo o deliberadamente, los pueblos primitivos podrían haber estado consumiendo hongos psicoactivos crudos. Pequeñas cantidades de toxinas podrían haber estimulado la función cognitiva del cerebro, mientras que el efecto alucinógeno fomentaba el nacimiento de la imaginación. Tal vez fue el efecto de los hongos de psilocibina lo que hizo que la gente se le ocurriera hacer fuego y cocinar en él los alimentos. Pero si no estás dispuesto a esperar a evolucionar hasta convertirte en una nueva forma de vida superinteligente, puedes intentar mejorar tus capacidades cognitivas con la ayuda del hongo melena de león. El estudio realizado en 2013 demostró que este hongo contiene erisenonas y erinasinas. Estos compuestos estimulan el crecimiento de nuevas neuronas en el cerebro. Los científicos realizaron estudios utilizando un modelo de ratón de la enfermedad de Alzheimer y vieron que la melena de león parece revertir los síntomas de este trastorno, incluida la pérdida de memoria. En cuanto a las personas, usar melena de león en polvo puede mejorar la claridad mental y el lenguaje. La mala noticia es que el estudio fue financiado por un fabricante de suplementos de hongos. Esto quiere decir que si la melena de león va a hacer fabulosamente rico a alguien, esos son los dueños de la empresa y definitivamente no tú. Pero anímate, hay otro sueño que pueden cumplir fácilmente los hongos. Los hongos de psilocibina no solo pueden curar la depresión, sino también facilitar la evolución. Desde los albores de la civilización, la gente los ha utilizado para evadirse de la realidad. Existen unos 10.000 tipos de hongos comestibles y 216 de ellos contienen sustancias químicas alucinógenas. Los expertos tienden a creer que la humanidad recurrió a ellos hace 12.000 años. Uno de los ejemplos más antiguos de arte psicodélico que revela qué tipo de efecto tienen estos hongos sobre las personas son las pinturas rupestres de Wyon encontradas en el noreste de Australia. Una investigación realizada en 2020 demostró que estas pinturas fueron creadas en el año 2000 a.C. Nativos de América Central que hablaban las lenguas azteca y maya llamaban a los hongos alucinógenos carne de los dioses. Los habitantes del continente los utilizaban en sus ceremonias religiosas a partir del 1500 a.C. Además, los hongos psicoactivos eran comunes en la antigua Grecia, Egipto e incluso el norte de Asia. Los científicos también están seguros de que la población de la fría Siberia sobrevivió al frío extremo con la ayuda de estos hongos. Pero, ¿cómo funcionan? Los investigadores realizaron muchos estudios clínicos en humanos para averiguar cómo influye exactamente la psilocibina en la función cerebral. Los participantes recibieron 2 miligramos de psilocibina mediante inyecciones intravenosas y a continuación se midieron los cambios en sus cerebros mediante resonancia magnética funcional. Quedó claro que la psilocibina tiene un efecto observable en el córtex prefrontal. Esta parte del cerebro es responsable del pensamiento abstracto, la capacidad de análisis, la regulación del estado de ánimo y la percepción. Por eso algunas personas que tomaron hongos mágicos dijeron después que podían ver sonidos y oír colores. Aparte de eso, la psilocibina aumenta los niveles de serotonina, haciendo que la persona alucine. Según el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, de 20 a 90 minutos después de que la psilocibina entra en el cuerpo, evoca la llamada experiencia fuera del cuerpo. Los participantes recuerdan que sintieron como si hubieran salido de su cuerpo físico y hubieran estado observando todo desde la distancia. Este estado puede durar hasta 12 horas seguidas. Además, los voluntarios que participaron en un estudio de la Universidad Johns Hopkins se sintieron más creativos y afectuosos con los demás después de tomar psilocibina. Al mismo tiempo, los investigadores creen que el compuesto no causa dependencia física ni psicológica. Parece que los hongos pueden hacerte feliz, pero asegúrate de leer la letra pequeña. Después de tomar estos hongos por primera vez, algunas personas siguen alucinando para siempre. Esto se llama trastorno de percepción persistente por alucinógenos y los científicos aún no tienen ni idea de cómo tratarlo. En la mayoría de los casos, las personas que desarrollan este trastorno ven el mundo como si alguien le hubiera aplicado un filtro de ruido arcoíris. Este efecto puede desaparecer con el tiempo y volver de repente con toda su fuerza. Además de las alucinaciones visuales, la persona puede verse acosada por una sensación de miedo y pánico. En otras palabras, en lugar de un lugar feliz, puedes aterrizar justo en el lado opuesto y permanecer allí durante años. No estoy seguro de que te guste, pero aún queda un último deseo que los hongos pueden cumplir sin poner tu vida patas arriba.
Los científicos sugieren que los vikingos solían encontrar muy útiles las extraordinarias propiedades de los hongos. Los legendarios guerreros los utilizaban para convertirse en berserkers o entrar en un estado de furia salvaje. Si creemos las viejas leyendas nórdicas, los berserkers mordían literalmente sus escudos y lo estrellaban todo a su paso. En el siglo VIII, el historiador y poeta islandés Snorri Sturluson escribió que cuando se enfadaban tanto, los vikingos eran locos como lobos y fuertes como osos y mataban a sus enemigos de un golpe. Los científicos creen ahora que podían luchar con esta ira transitoria después de comer hongos agáricos de mosca. Son venenosos para los seres humanos y pueden provocar la muerte. Sin embargo, un tratamiento térmico correcto, como por ejemplo hervir el hongo varias veces, puede hacerlo relativamente inofensivo. Se sabe que contiene metabolitos psicoactivos como el ácido iboténico y el mucimol. Pueden inducir un estado de embriaguez o un trance con ilusiones auditivas y cambios en la visión de los colores. Los berserkers podían experimentar un estado de conciencia alterada y por eso tenían ataques de furia incontrolable durante las batallas. Las descripciones que podemos encontrar en las leyendas nos dicen que esta condición se llamaba Berserkergang y comenzaba con escalofríos corporales, temblores y castañeteo de dientes. Entonces la cara de un vikingo se hinchaba y enrojecía y estallaba la furia. Una vez pasada, el berserker tenía que soportar fatiga física y entumecimiento emocional durante unos días. Esto ocurría porque el hongo también contiene muscarina, que puede inducir enrojecimiento de la cara, vómitos, aumento del tono muscular, delirio y convulsiones. Si un guerrero soportaba esta condición durante demasiado tiempo y libraba una batalla en el proceso, realmente podía permanecer en estado de estupor durante unos días como resultado del increíble esfuerzo físico. Pero los berserkers pudieron tomar algo más, por ejemplo, hongos de psilocibina. La investigación llevada a cabo en 2013 utilizando ratones reveló que estos hongos pueden realmente borrar el miedo. A los animales se le había enseñado previamente a sentir terror ante una determinada señal acústica que les informaba de la proximidad de descargas eléctricas. Luego se les inyectaron pequeñas dosis de psilocibina y al oír la señal sonora, ya no se paralizaban anticipando nerviosos la descarga. Aún no se han realizado estudios para comprobar si los humanos reaccionarían del mismo modo, pero es probable que dosis bajas de psilocibina puedan hacernos a todos inmunes al miedo. Pero recuerda que este sentimiento es una respuesta natural de autoprotección, así que desactivarlo no siempre es lo mejor para ti. Ahora prepárate para conocer una cosa capaz de silenciar tus miedos, obligarte a entrar en modo berserker y controlar todos tus movimientos, lo quieras o no. Este es el hongo hormiga zombie, un parásito que puede tomar el control sobre el comportamiento de otros organismos. Por regla general, sus víctimas son las hormigas carpinteras. Tras invadir el cuerpo del insecto, el hongo crece en su interior formando una red tridimensional interconectada. Se apodera del sistema nervioso de la hormiga y empieza a controlar su movimiento muscular. 3 semanas después de la infección, el hongo acaba provocando que la hormiga abandone su nido. El insecto tiene que trepar por alguna planta cercana hasta una altura de unos 30 centímetros por encima del suelo. Entonces la hormiga agarra firmemente con sus mandíbulas una hoja cualquiera, adopta una pose de muerte y se congela así hasta morir. Un equipo de científicos de la Universidad Estatal de Pensilvania y la Universidad de Notre Dame examinaron las muestras de tejido de las hormigas congeladas. Resultó que el parásito provoca atrofia muscular al extenderse justo entre las fibras musculares de su víctima. Por tanto, la hormiga aún viva no tiene más remedio que permanecer pegada al lugar, incapaz de moverse. Mientras tanto, al hongo le empiezan a salir esporas de la cabeza del insecto, justo encima de su colonia, y procede a buscar una nueva víctima. Los investigadores aún se esfuerzan por comprender qué es exactamente lo que permite a esta criatura manipular el comportamiento y los movimientos de otro ser vivo. Hasta ahora, el hongo de la hormiga zombie solo puede torturar a las hormigas carpinteras y no puede sobrevivir en el cuerpo humano. Bryn Dentinger, profesor de biología de la Universidad de Utah, dice que la respuesta es que nuestra temperatura corporal es demasiado alta para que la pueda soportar, por lo que sus proteínas se desnaturalizan en nuestros organismos. Pero, ¿y si esto cambia algún día? Al fin y al cabo, hay muchas especies de hongos que pueden sobrevivir dentro del cuerpo humano. Por ejemplo, Aspergillus o moho negro. Estos hongos suelen aparecer en habitaciones con mucha humedad, pero si inhalas accidentalmente las esporas del moho pueden dañar gravemente tus órganos. La infección atacará tus pulmones y tu oído interno.
Luego llegará a otras partes vitales a través del torrente sanguíneo, incluidos el hígado y la médula ósea. El Aspergillus puede causar neumonía, sordera y úlceras cutáneas. A menos que veas rápidamente un médico, puedes incluso morir. Ahora imagínate que el hongo hormiga zombie encuentra la forma de adaptarse a la vida dentro del cuerpo humano. Podría ser una de las posibles consecuencias del calentamiento global. A medida que aumenta la temperatura exterior, el hongo tendrá que adaptarse a las nuevas condiciones. Los investigadores creen que este escenario es poco probable, pero no absolutamente imposible. A decir verdad, que los hongos parásitos se queden con el control total del cuerpo de las personas puede llegar a ser algo más que el guión de una película apocalíptica. Supongamos que un hongo psilocibínico vive dentro de nosotros sin pagar alquiler. Puede hacerte más inteligente, activar el modo de felicidad infinita en tu cerebro o bloquear tus miedos cuando sea necesario. Por otro lado, siempre existe el riesgo de que esta mascota te haga hacer lo que le plazca y vea el cuerpo de su dueño como una plataforma para esparcir esporas dañinas. ¿Aceptarías este riesgo y delegarías en los hongos el hacer realidad los sueños de tu vida?